Así es, mi general. Mi general, estamos viendo nuevos cambios, tal vez, en la idea de nuestro presidente Rodrigo Paz. Cambios estructurales, hemos visto cambios ministeriales, reducción de los mismos. Sin embargo, eh, existe todavía una falencia dentro del Ministerio de Defensa. Esto que conlleva básicamente a la designación como tal. Hemos visto países como Chile, como Perú, como Estados Unidos, donde son nombrados ministros de defensa con el grado de general, con esa jerarquía y con ese conocimiento sobre geopolítica y también de defensa y seguridad. ¿Por qué es necesario que Bolivia también cumpla esta necesidad? Lógicamente que no es un capricho. ¿Por qué se justifica esta necesidad para el beneficio del Estado y también de las Fuerzas Armadas en general? Muchas gracias. Ese es un criterio generalizado en todos los estados. ¿Por qué? Debemos partir de un principio elemental: zapatero a tus zapatos, ¿no? Zapatero a tus zapatos. En el ámbito de la defensa, esta circunstancia se acentúa y se expresa en mayor dimensión, estimado José Alberto. ¿Por qué? Porque el Ministerio de Defensa, lo más recomendable es que sea dirigido en forma eminentemente técnica. No quiero decir que un civil no puede dirigir el Ministerio de Defensa, sí puede hacerlo, pero lo más recomendable es que este civil tenga conocimientos en geopolítica, tenga conocimientos en estrategia, tenga conocimientos en geoestrategia, domine el tema de seguridad y defensa, domine el tema de prospectiva, domine el tema de planificación estratégica, ¿no es cierto? Entonces, básicamente de estos temas, obviamente domine el tema de la planificación estratégica nacional, que es diferente. La planificación estratégica como un conjunto de acciones para desarrollar una actividad en el más alto nivel es diferente a la planificación estratégica nacional. Lo ideal es que tenga conocimientos de política exterior, que tenga conocimientos de política internacional, etcétera. La importancia del Ministerio de Defensa es que administra vidas humanas, administra la seguridad y defensa. La seguridad y defensa implica la administración de los conflictos, y los conflictos implican, las más de las veces, enfrentamientos, las más de las veces conflictos de tipo territorial, en los cuales no se juega, no debe jugarse con la vida de los ciudadanos. Por lo tanto, por ese contexto, por ese conglomerado de requisitos, se recomienda que el Ministerio de Defensa sea dirigido por una persona que tenga conocimiento de todos estos aspectos. Reitero, eso no quiere decir que sea una condición sine qua non, ya que sea un militar. No, puede haber un civil, porque hay civiles que son diplomados en altos estudios nacionales, especialistas en seguridad y defensa y especialistas en todas estas materias que 10 materias, por no nombrar otros, 10 ámbitos, ya hay especialistas civiles. Por lo tanto, ¿eso les da la capacidad? Sí. Le da la capacidad, le da todo el conocimiento para dirigir el poder militar. ¿Ya? Entonces, por eso es que lo ideal sea que un ciudadano que tenga conocimiento en estas áreas y que ese conocimiento le sirva para ejecutar un asesoramiento adecuado hacia el nivel estratégico nacional, que es hacia el presidente, hacia la cancillería, etcétera, y le permita hacia abajo administrar adecuadamente las Fuerzas Armadas. Porque una cosa es que tenga este conocimiento y otra cosa es que tenga el ministro el conocimiento de cómo funcionan las Fuerzas Armadas hacia abajo, cómo funcionan los regimientos, cómo funcionan las divisiones, etcétera. Entonces, el ministro tiene que tener dos direcciones de conocimiento, reitero, hacia arriba con las materias y los campos que he mencionado, y hacia abajo con el conocimiento del cómo funcionan las Fuerzas Armadas. Eso va a ser lo ideal. ¿Para qué?
para que la agenda de gobierno coincida con la agenda pública y se genere y contribuya desde el Ministerio de Defensa a una mejor gobernanza. Ese es mi criterio, Luis Alberto. Mi general, conceptos claros y la experiencia que usted ha tenido pues como docente, ya en primera clase, en altos estudios, emblema en lo que es el aspecto académico. Sin duda es usted uno de los únicos militares que se ha consagrado como el mejor instructor, como el mejor docente dentro de lo que es las materias militares. Le agradezco infinitamente, mi general. Tenemos muchas cosas que hablar, más que todo por esta nueva imagen que tenemos que dar a las Fuerzas Armadas, más que todo a la sociedad. Mi general, para terminar, ¿qué usted podría dirigirse o qué es lo que tendría que decirle al presidente Rodrigo Paz para, como un consejo para poder mantener lo que es una institución de las Fuerzas Armadas como corresponde, con con ese respeto y con esa obligación que tiene las Fuerzas Armadas y el Estado conjuntamente? Muchas gracias. Primero, Luis Alberto, agradecer por los conceptos que tienes sobre mi persona. Muchas gracias. No, de repente en algún momento son inmerecidos, pero bueno, muchas gracias. En realidad hemos tenido la suerte de tener una carrera con bastantes logros y claro, estamos en el plano siempre de mejorar la imagen y contribuir desde este humilde puesto de trabajo al mejoramiento de la seguridad y defensa, a defender a la institución. Creo que ese es un objetivo. ¿Qué le diría al presidente en este momento? Primero, de que el éxito de la relación del poder militar, del poder ejecutivo, del poder político con el poder militar está basado en esa tríada que yo he propuesto, ¿ya? La legalidad, la institucionalidad y el respeto a la meritocracia. Esos tres elementos para el que habla son la clave de una exitosa relación del poder político con el poder militar. ¿Por qué? Porque esa tríada se enmarca en esos dos conceptos importantes, que son los pilares fundamentales de esa tríada, de esa relación del poder político con el poder militar, que son, primero, la subordinación del poder militar al poder político, que se expresa en el hecho, como ya lo mencioné hace un momento, de que poder político manda y poder militar obedece. Eso no quiere decir que se entre en el gravísimo error que se ha entrado en las dos últimas décadas, que ha sido una instrumentalización del poder militar a favor de una ideología. No, ¿por qué? Porque las Fuerzas Armadas son una institución del Estado, no son una institución del gobierno y no son una institución de una ideología. Señor presidente, respetemos la legalidad en el marco de esos dos conceptos, que es la subordinación del poder militar al poder político y el segundo, que es el control democrático de la defensa. Eso implica que de ninguna manera algún militar tiene que osar ni pensar en la alteración de la estructura democrática, en la ruptura del orden político, sociopolítico establecido en nuestro país. Alterar el imperio o vulnerar el imperio de la Constitución Política del Estado. Si se respeta esa tríada y esos principios, señor presidente, continúe en ese trabajo que se ha iniciado, que todos los vemos con buenos ojos. ¿Por qué? Porque en este momento el mando militar está compuesto por oficiales meritorios en su carrera profesional, o sea, se ha respetado la meritocracia. Su concepto es legal. Perfecto. Entonces, esas dos acciones están mostrándonos que este gobierno tiene la intencionalidad de respetar el tercer punto del triángulo, que es la institucionalidad. Ese conjunto, señor presidente, con seguridad va a hacer que su gobierno tenga éxito en la administración del poder militar durante su gobierno. Ese sería el concepto que yo le daría al presidente, estimado Luis Alberto. Mi general, muchas gracias por regalarnos estos minutos ya destinados por lo que es la familia, por ser día domingo,
y gracias por regalarnos y darnos este espacio en su agenda